Hola a todos, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestra reunión virtual del Ministerio de Profesionales y Empresarios Comprometidos PEC, que como cada miércoles nos damos cita en punto de las 7 de la noche para disfrutar de este tiempo maravilloso de reunión y como siempre con cada temática que seguramente ha propiciado muchas enseñanzas a cada uno de ustedes. Estamos hoy precisamente culminando este ciclo temático que hemos denominado Entrenamiento 3.0. Y como es costumbre, finalizando cada ciclo, pues hoy tenemos un programa completamente diferente al formato habitual. Es por esa razón que hoy nos acompañarán una serie de invitados que a través de distintas entrevistas nos van a contar lo que es o lo que representa la vida saludable, nuestro tema de hoy. Por eso quiero invitarlos para que empecemos este tiempo pidiéndole a Dios que, como siempre, a través de esta reunión sea Él quien nos hable y quien nos enseñe a lo profundo de nuestros corazones. Amado Señor, hoy queremos poner en tus manos esta reunión, darte gracias por permitirnos encontrarnos una vez más en esta cita de cada miércoles. Y hoy te pedimos nuevamente, Señor, que seas con nosotros, que hables a nuestro corazón, oh Dios, y que nos permitas poder atender a tu voz, a tu dirección, a tu guía para cada una de nuestras vidas. Prepara nuestro entendimiento, Espíritu Santo, y permítenos disfrutar de un tiempo enriquecedor, de mucha enseñanza para nosotros, en lo que tiene que ver con nuestro ser integral, con nuestro espíritu, con nuestra alma, pero también con nuestro cuerpo, Señor. Te damos gracias por este espacio y te pedimos a ti, Señor, que te quedes con nosotros. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, para empezar este tiempo entonces quiero dejarlos con nuestra invitada de hoy, que será la encargada de moderar todo lo que va a ser el ejercicio que haremos a lo largo de esta reunión. Ella es Laura Sánchez. Laura, bienvenida a este espacio virtual de nuestra reunión de profesionales y empresarios comprometidos PEC. Gracias, Andrés, un saludo muy especial para ti y para todos los que a esta hora se conectan con nosotros. Como lo hemos venido aprendiendo en la temática de este mes, Entrenamiento 3.0, formación de nuestro ser integral, existe una evidente relación entre nuestra vida espiritual, entre nuestras emociones y, por supuesto, entre nuestra salud física. Y hoy precisamente vamos a hablar de nuestro cuerpo, de esa área física que vemos en el espejo todos los días, que por definición pues está expresada en nuestra parte orgánica y por supuesto en la estructura funcional, la que nos hace conscientes del mundo exterior y nos permite relacionarnos con él. Y para entender cómo funciona nuestra área física y cómo se relaciona en todo nuestro ser, tenemos 3 expertos invitados que desde sus áreas de conocimiento nos van a hablar a profundidad de este tema. Así que saludemos a Aldo Patiño. Él es médico cirujano, especialista en medicina interna, magíster en medicina tradicional china y docente universitario. Por otro lado tenemos a María Fernanda Viveros. Ella es médico general y consultora en imagen física. Nelson Alberto Carreño es profesional en ciencias del deporte y también misionero de nuestra familia. A ustedes muchísimas gracias por participar en esta interesante discusión. Bienvenidos. Así que empecemos y me gustaría iniciar con Aldo. Doctor Aldo, bienvenido. Quiero hacerte una consulta y es la siguiente. En estos últimos años, se ha venido ganando mucho terreno la medicina funcional frente a la medicina tradicional, precisamente porque no solamente se ven los síntomas de unas enfermedades como la diabetes, las deficiencias cardíacas, aún todos los problemas digestivos, no solamente son estas enfermedades y sus síntomas, sino las causas, lo que origina esta enfermedad. Y basado en esto, la primera pregunta, doctor Aldo, es ¿cómo se produce esa relación entre lo que pasa en mi interior, es decir, lo que pasa en mi mente, en mis emociones, y las manifestaciones que se producen en esta área física? Buenas noches, Laura. Muchas gracias por la invitación. Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que recordar, primero, que somos seres tridimensionales. Este es un concepto de la teoterapia, pero también es un concepto base de la medicina funcional. Cuando nosotros entendemos ese concepto desde medicina funcional, podemos darnos cuenta que desequilibrios en cualquiera de nuestras áreas, ya sea desde el espíritu, desde el alma o desde el cuerpo, van a producir desbalances en las otras áreas.
Si queremos ejemplificar esto un poquito mejor, podemos ver la imagen del árbol que tenemos acá. Esa imagen es tomada del Instituto de la Medicina Funcional, el instituto quizá que es representativo de formación en medicina funcional en el mundo. Aquí podemos ver que en su raíz, todo lo que nutre nuestro ser está dado por aquello que comemos, lo que respiramos, los tóxicos a los que nos exponemos, las relaciones interpersonales que tenemos, y todo eso al final va nutriendo todo nuestro ser, y de desequilibrios entre el uno y el otro se va dando para llegar a que se produzca lo que hoy conocemos como enfermedad. Hay mucha evidencia ya disponible que demuestra cómo alteraciones en nuestro intestino, específicamente en la flora intestinal, pueden dar reacción a cambios en la estructura bioquímica de cómo producimos hormonas a nivel cerebral, a nivel pancreático, a nivel de respuesta a insulina, y eso cambia cómo percibimos nosotros nuestra realidad. Alteraciones de esa flora en el intestino nos dan alteraciones en el pensamiento y en las emociones. Pero desde el otro lado también es cierto, nosotros podemos tener alteraciones desde nuestra alma o alteraciones desde lo espiritual que desencadenan toda una serie de producción de hormonas anormales en el cuerpo, de hormonas de respuesta al estrés como el cortisol, como la insulina, que van a hacer cambiar la forma en la que asimilamos los alimentos que tenemos, la flora que tenemos en nuestro organismo, y al final eso se va a manifestar en unos signos, en unos síntomas específicos, que es lo que nosotros consideramos enfermedad. Doctor Aldo, y de acuerdo con tu respuesta, me gustaría preguntarte por algo que afecta mucho en este tiempo a los profesionales, no solamente en su área laboral, sino en su área familiar, y es el estrés. ¿Cómo afecta el estrés en el balance de nuestra área física? ¿Cómo lidiar, doctor, con el estrés y no enfermarnos por este motivo? ¿Y es posible en esta época vivir sin estrés? Sé que son muchas preguntas. Qué buenas preguntas, Laura. Mira, desafortunadamente hoy en día se nos ha hecho común vivir con el estrés. Es tan frecuente entre nosotros que ya ni siquiera distinguimos los signos corporales que este produce. Desde la parte física, por ejemplo, el estrés se puede manifestar en dolores crónicos, en fatiga, en déficit de atención, en enfermedades cardiovasculares como la hipertensión e incluso la mayor tendencia a infartos agudos del miocardio. Desde lo gastrointestinal podemos encontrar síndromes como el intestino irritable, que se manifiesta por alteraciones con estreñimiento, diarrea, e incluso se ha asociado con cáncer en algunas publicaciones científicas. Quizá la mejor forma de lidiar con el estrés de una manera efectiva es identificar cuál es el agente que nos está produciendo el estrés. Debemos recordar que estos agentes lo que hacen es producir unas hormonas contrarreguladoras, se llaman, en las cuales hay adrenalina y cortisol, hay una descarga gigante de esas hormonas de forma permanente. ¿Qué nos puede producir esta descarga de estas hormonas? Pues estrés emocional, enojo, frustración, rabia, alteraciones que no hemos resuelto, conflictos que no hemos resuelto con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Pero también tenemos estrés químico. Estar deshidratados produce estrés para nuestro cuerpo. Tener déficits nutricionales produce estrés a nuestro cuerpo. Tenemos también estrés desde lo estructural, es decir, tener un peso aumentado, un marcado sedentarismo, son causas de estrés. Si nosotros ya tenemos identificados cuáles son los signos que produce el estrés, cuáles son las causas de nuestro estrés, pues nos queda muy fácil darle tratamiento a ese estrés. Y esa es quizá la mejor forma de abordar nuestro manejo terapéutico. Hay 1000 estrategias para hacerlos. Algunas interesantes y muy efectivas son mantenernos hidratados, 2 a 3 litros de agua. Eso va a depender del peso, de la talla, de la edad de la persona, pero es más o menos un promedio que se maneja. 2, alimentarnos de forma más eficiente, más natural, más acorde con nuestra déficit nutricional. Recomendaciones generales, por ejemplo, son disminuir el consumo de carbohidratos refinados o simples, aumentar el consumo de vegetales, de frutas, en fin. Eso lo vamos a ver creo que más adelante con la doctora María Fernanda más a profundidad. Hacer ejercicios es otra estrategia muy, muy importante. Pero ojo con el ejercicio, porque el ejercicio en estrés, el ejercicio desmedido puede producir mayor estrés corporal. Eso lo vamos a ver con Nelson Carreño también más a profundidad. Y hay otras estrategias que son muy efectivas. Por ejemplo, cantar.
Cantar estimula el nervio vago y esto produce un balanceo de esas hormonas que nosotros llamamos de estrés, que nombrábamos hace poco. Cantar es una medida muy efectiva. Podemos cantar en la alabanza y esto nos va a ser de mucho beneficio. También orar, meditar en la palabra. Se ha comprobado que cuando uno ora, cuando uno medita en la palabra del Señor, esto hace que las ondas cerebrales cambien el ritmo en el que se va descargando a nivel neuronal y esto se traduce en menos descarga de hormonas de estrés y más descarga de hormonas benéficas y de hormonas reparadoras. En fin, hay muchas estrategias que podemos utilizar. Estas son algunos tips que podemos ir implementando en nuestro día a día. Lo cierto, Laura, es que difícilmente vamos a poder estar libres del estrés. Vamos a poder estar libres de los agentes estresores. Lo que sí podemos es darle un mejor curso, darle un mejor tratamiento, tener herramientas con que poder afrontar ese estrés que nos impone la vida día a día para tener una vida mucho más placentera, una vida mucho más exitosa. Espero haber sido de mucha ayuda para ustedes. Muchas gracias por la invitación y quedo atento a lo que ustedes necesiten. Bendiciones. Excelente, doctor Aldo. Tu intervención nos deja claro que nuestro cuerpo es un sistema que está perfectamente balanceado con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Ahora, otro de los temas que mencionó el doctor es la importancia de la alimentación. Por ejemplo, recientes estudios han relacionado la mala nutrición con una mayor incidencia de enfermedades mentales en adolescentes y preescolares. Una dieta desbalanceada es un factor de riesgo inminente para padecer de enfermedades gastrointestinales. Pero para entender mejor este proceso, quiero conversar con la doctora María Fernanda Viveros, que nos dará algunas recomendaciones básicas para mejorar nuestros hábitos alimenticios. Doctora, todos sabemos que somos lo que comemos. ¿Por qué nos cuesta tanto adaptarnos a una dieta balanceada? ¿Por qué es tan atractivo las comidas altas en grasa y en azúcares y son tan atractivas a nuestro paladar? Adelante, doctora, y bienvenida. Gracias por la invitación. Es un gusto poder saludarte y bueno, así como tú lo dices, somos lo que comemos. Y lo que es muy necesario reconocer en esta noche es que nos estamos alimentando, pero no nos estamos nutriendo. Te puedo contar que existen múltiples barreras a la hora de tener la capacidad de decidir por una dieta saludable. Y una de ellas es considerar que la comida es principalmente para satisfacer el gusto de nuestro paladar. Bueno, tenemos costumbres ancestrales. En la gran mayoría de nuestros países, probablemente en unos muy pocos de los que nos están viendo, alguien pueda afirmar que sus costumbres culturales migraron hacia la salud. Pero en general, comemos por placer, prácticamente en el mundo entero. La comida nos traslada a la infancia, a momentos muy especiales, cuando celebramos con la familia, cuando tenemos los mejores tiempos con nuestros seres amados. Y el paladar, como todos los sentidos del cuerpo, busca satisfacer esos gustos. Fisiológicamente, el paladar responde de manera muy estimulada o sobreestimulada al primer contacto con alimentos que están cargados en azúcar y en grasas. Y esto hace que de manera agresiva y descontrolada el páncreas, que es el productor de insulina, en un 2x3 se consuma toda el azúcar y además te pida más. Y es por eso cuando comemos esos alimentos tan sabrosos no nos saciamos fácilmente, porque siempre vamos a querer más. Bueno, ¿cuáles serán esas consecuencias a largo plazo? Básicamente enfermedades crónicas de todo tipo y muchas irreversibles. La buena noticia es que los hábitos se pueden cambiar y en cuestión de semanas, no es muy demorado. Y esos hábitos pueden transformarnos a partir de una decisión. Y ustedes y yo esta noche podemos tomar la decisión. Y una de esas es romper este primer mito. El primer mito que vamos a romper en este entrenamiento funcional es que la comida es para nuestro placer. Y que las dietas son solamente para los esbeltos o para los que quieren mantener una buena figura. La verdad es que los alimentos son para nutrirnos, esa es la verdad. Y para tener energía efectiva en el minuto a minuto todos los días, para ser ágiles, para ser activos, para ser creativos, para ser receptivos al nuevo conocimiento, capaces de cumplir a cabalidad las altas exigencias de nuestros días. Entonces,
¿qué decirles de los niños y de nuestros adolescentes? Que estamos llenándolos y satisfaciéndoles momentáneamente el placer de comer, pero a largo plazo los estamos llevando a enfermedades físicas y, como tú muy bien lo mencionas, también a enfermedades mentales por la pobre nutrición. Y ojo con esto incluye a las personas de bajo peso, de sobrepeso o incluso las personas que están supuestamente en su peso ideal, pero que están malnutridas. Gracias, doctora María Fernanda. Esto nos ayuda a derribar algunos mitos sobre la alimentación y a partir de ahí, ¿cómo podemos mejorarla? A propósito, ¿qué son los macronutrientes y cómo los podemos consumir y también implementar en nuestra alimentación diaria? Bueno, Laura, los macronutrientes pueden ser un término un poco técnico de pronto para algunos, pero no son nada diferente que las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Son los 3 grupos alimenticios que recientemente los científicos expertos en nutrición han catalogado como que son fundamentales en la dieta de toda persona. Proteínas, animales y vegetales. Entendiendo esto, pescado, pollo, huevo, la soya es una proteína, todos los granos integrales son proteínas, los frutos secos, los brotes también son proteínas. Y carbohidratos como la avena, la cebada, el centeno, el mijo, el amaranto, la quinoa. Los garbanzos, parte también de carbohidratos contienen los granos. El arroz integral, todos los granos enteros sin refinar, y los panes integrales. Las vitaminas y los minerales los vamos a extraer de las frutas y las verduras. Van a contar como carbohidratos a la hora de incluirlos en los grupos alimenticios, y las grasas vegetales, idealmente no animales. ¿Cuáles son? Bueno, el aguacate, tenemos todos los aceites vegetales, las aceitunas, el coco, las almendras, pero también aceites animales que son muy saludables, como el aceite de pescado. Hoy en el mundo, la información desmedida y sin filtro de muchos de nosotros acerca de la alimentación nos ha llevado a adquirir una dinámica muy compleja, buscando hacer diferentes tipos de dietas para mantenernos en buen peso y en forma. Y la salud, lo que se ha visto es que está peor y se está deteriorando más. ¿Cuál es la razón? Bueno, desconocemos acerca de los macronutrientes, desconocemos acerca de la nutrición y qué alimentos hacen que nuestro cuerpo funcione bien. Bueno, les quiero decir en esta noche que ninguno de estos alimentos puede ser reemplazado ni por suplementos químicos ni eliminado en su totalidad de ninguna de nuestras dietas. ¿Por qué razón? A no ser que un médico que esté calificado y sea muy competente en el tema de la nutrición podría quitarle a ustedes alguno de estos macronutrientes. Por el contrario, yo no puedo suspender ninguno de ellos pretendiendo solucionar algunos asuntos, sobre todo de peso, que es la causa principal. Entonces, segundo gran mito a romper en esta noche: que las grasas, las harinas y los carbohidratos en su totalidad engordan, porque eso no es así, y que las proteínas son lo más importante de mi dieta porque me dan fuerza, porque tampoco es así. Por el contrario, una nutrición balanceada de estos 3 elementos fundamentales va a mantener mi salud. De lo contrario, se va a deteriorar de manera inevitable y además nos va a llevar a tener condiciones probablemente de sobrepeso o de un peso inadecuado, si ese es uno de los propósitos de mejorar nuestra alimentación. Mucho por aprender, doctora. Y antes de pasar a nuestro siguiente invitado, quisiera que nos indicaras si hay algunos alimentos que están directamente relacionados con algún tipo de enfermedad para eliminar ya mismo de nuestra dieta. Y al final también regálanos un listado de aquellos alimentos que sí o sí tenemos que empezar a comer una vez termine esta transmisión, por favor, doctora. Claro que sí. Muy necesario, Laura, precisar en qué alimentos son los más nocivos y los causantes de daños a largo plazo en el cuerpo. Bueno, principalmente les quiero decir, a pesar que es algo que para todos es un poco difícil de asimilar, los azúcares refinados y todos los alimentos procesados. Estamos hablando que tienen muchísimas dificultades a la hora de salir de las dietas y de la alacena, de la casa, sobre todo por los adolescentes y los niños. Pero lo bueno es que si nosotros cambiamos esos hábitos, con el paso de las semanas, ya nuestro paladar no nos va a extrañar y los adultos que van a ser ellos no van a lidiar con estos hábitos dañinos. Y bueno, si usted no tiene hijos o si está, digamos, haciéndolo de manera personal, su mismo paladar se puede empezar a acostumbrar a tener unos gustos específicos por diferentes tipos de endulzantes y de alimentos que son pues para
para los dulces o también los alimentos procesados. Así que la decisión la podemos tomar hoy mismo. ¿Qué alimentos son los que sugerimos la mayoría de los profesionales de la salud en términos de nutrición que deben eliminarse completamente de la alacena y de la dieta de cualquier hogar? El azúcar blanca, los dulces y los postres que sean derivados de azúcar blanca o que se hayan hecho mezclados con lácteos y que vengan de químicos endulzantes o que sean químicos endulzantes y colorantes, ¿sí? Todas las gaseosas y la mayoría de los alimentos de paquete. Todo lo que tiene que venir dentro de un paquete, dentro de una caja, en una lata, se tiene que procesar, se le tienen que colocar aditivos, edulcorantes y saborizantes para que dure y para que sea pues sabroso al paladar. Pero además de ser muy nocivos, son adictivos y tienen las mismas características estimulantes que las drogas, o sea que todo, pues los químicos, como cuando una persona que llegara a tomar la decisión de consumir algún tipo de droga, genera adicciones y genera estimulación excesiva del sistema nervioso. Entonces estoy segura que ninguno de nosotros quiere lidiar con una adicción o tener que lidiar con alguien que tenga una adicción en nuestra casa, pero sí estamos generando adicción a los azúcares y a las grasas. Eso lo estamos haciendo y no nos estamos dando cuenta. Entonces, un ejemplo muy claro son los cereales de caja. Todos los cereales de caja que contienen colorantes, las gaseosas y las bebidas endulzadas, como les digo, el azúcar blanca, la leche condensada, los productos de paquete y las frituras en general, lo que causan es una satisfacción momentánea de un placer necesario, pero a largo plazo son absolutamente nocivas y no nutren en absolutamente nada. Bueno, ¿cómo los podemos reemplazar? Es la pregunta que ustedes seguramente se están haciendo allí en sus casas. Bueno, tenemos endulzantes naturales, tenemos la miel, tenemos el agave, tenemos todas las frutas que son endulzantes naturales, están las granolas que se pueden incluso hacer en casa de manera muy sencilla y con todos los granos y todas las cereales que tenemos a la disposición, las harinas integrales que podemos aprender a hacer con ellas postres muy sencillos y muy sabrosos, y tenemos que aprender a utilizar granos como la chía, como el amaranto, como la cebada y la avena para una gran cantidad de cosas. En la alacena podemos incluir productos integrales que se pueden disfrutar combinándolos con especias que las conseguimos muy fácilmente en el mercado, muchos vegetales, proteínas blancas de tipo pescado y el huevo. Pero Laura, yo te cuento que la mejor inversión que una familia puede hacer en su salud es planear con anticipación el menú. Tenemos el menú semanal, lo planeamos todas las semanas y nos aseguramos que estén incluidos todos los alimentos, todos los macronutrientes de los que les hablaba ahora y que sea variado, obviamente buscando siempre que sea agradable al paladar, pero que principalmente nutra a toda la familia y a todas las personas que son parte del grupo familiar. ¿Qué es necesario? Que hagamos uso de los alimentos integrales, arroz integral, panes integrales que son fáciles de hacer en casa o incluso los vamos a conseguir muy bien en el mercado. La miel la utilizamos mucho, las especias, el arroz, la avena, que es uno de los elementos que más utilizamos en casa para absolutamente todo. Gran avena en hojuelas y nos sirve para hacer pancakes, para hacer arroz, para hacer pan, para hacer postres, para hacer arepas. Una gran cantidad de cosas las podemos hacer con la avena y es un gran alimento. Y no es un alimento que solamente sea para engorde, como muchos lo piensan con el tema de los carbohidratos. Pero la mejor sugerencia después de hacer el menú es que acostumbremos a tener la nevera principalmente llena de frutas y de vegetales. Es lo que más necesita nuestra nevera. Si nosotros hacemos un estudio de la nevera de cada uno de nosotros, suele estar llena de muchos alimentos cargados en proteínas principalmente y sobre todo embutidos y alimentos derivados de las proteínas animales. Pero realmente la mejor manera es vegetales y frutas abundantes para utilizarlos en todo, desayunos, almuerzos, cenas, meriendas. Acostumbrar nuestro paladar a hacer a buscar más bien siempre satisfacerse con frutas, vegetales y alimentos de alto poder nutricional. Gracias Laura por invitarme, gracias a todos y buena noche. Mil gracias, doctora María Fernanda. Ahora pasemos a un tema que está muy de moda en este tiempo y es la actividad física. Hoy en día encontramos gimnasios en cada esquina. Los cerros de nuestras ciudades se llenan de ciclistas cada fin de semana y no son pocos los que los fines de semana también en las vías practican el running. Para eso también tenemos otro experto, él es Nelson Carreño, a quien quiero preguntarle
¿Qué es lo primero que debo tener en cuenta para iniciar o para retomar alguna actividad física y no morir en el intento? Nelson, bienvenido. Laura, muy buenas noches. Un saludo especial a María Fernanda y a Aldo y a todas las personas que se encuentran conectadas esta noche. Efectivamente, Laura, para iniciar la práctica de actividad física y no morir en el intento y que por supuesto mejore las condiciones de salud, es importante elegir el tipo de actividad física de acuerdo a las preferencias, a las posibilidades y a los recursos con que cada persona cuente. La idea es moverse haciendo lo que le gusta, que disfrute con la actividad que usted elige a diario para su práctica de actividad física. Es importante que el tiempo que usted invierte en la actividad física contribuya efectivamente a su salud, siempre y cuando se convierta en un hábito y no en una actividad poco frecuente. Habilite un espacio en su casa que sea cómodo, que sea agradable y que por supuesto sea segura, donde no exista ningún tipo de obstáculo. También es importante la indumentaria, use ropa cómoda, de acuerdo al clima del lugar en el cual se encuentre, que sea un calzado completamente cómodo, apto para la actividad física y siempre tenga a la mano la hidratación para que tanto antes, durante como después de la actividad física usted siempre esté hidratado. Es importante que cada persona tenga muy claro que si tiene alguna enfermedad o presenta algún factor de riesgo, debe consultar con el médico para que le indique la actividad física que realmente puede empezar a realizar. Y por supuesto, debemos estar muy atentos a aquellas actividades sedentarias en las cuales estamos cayendo, digámoslo así, permanentemente, día tras día, y empezar a interrumpir estas actividades y combinarlas con actividades que le generen movimiento. Laura, quiero decir también en esta noche a todas las personas que nos observan que es muy importante tener claro que no necesariamente necesitamos ser deportistas o practicar algún deporte específico o realizar actividades demasiado intensas para poder mejorar nuestra salud. Es posible hacerlo a través de actividades muy cotidianas, muy sencillas, que no requieren elementos, ni espacios, ni ningún tipo de implementación que generalmente la mayoría de las personas no tiene, pues para poder tener y mejorar las condiciones de salud. Perfecto, Nelson. Con estas recomendaciones me comprometo y estoy lista para empezar. ¿Qué rutinas o tipos de actividades físicas son las más recomendables? ¿Y cuánto tiempo debo invertir para que realmente mi cuerpo empiece a sentir la mejoría? Laura, podemos ver las actividades en tres grupos. Primero, las actividades físicas en el tiempo libre, pero que son en cierta forma estructuradas. Entonces, de acuerdo a las posibilidades, puede considerar clases de baile, de gimnasia, natación, spinning, etc. Si se cuenta con un gimnasio o con programas recreodeportivos en la comunidad en donde vive, pues que donde pueda iniciar un programa con la ayuda de profesionales. También puede practicar juegos recreodeportivos, es decir, que de acuerdo con la edad se recomienda practicar el deporte de su preferencia, integrando un equipo, ya sea de fútbol, baloncesto, voleibol, ciclismo, atletismo, etc. Si es posible, pues al aire libre, por supuesto, y que tenga un carácter netamente recreativo, más no necesariamente competitivo. El segundo grupo son aquellas actividades en los espacios laborales. Participe de las pausas activas. Trasládese al trabajo a pie o en bicicleta, o si lo hace en transporte público, intente no ir sentado, bájese unas paradas antes para terminar el trayecto a pie y lo mismo realícelo al regresar a la casa. Si usted en el trabajo realiza actividades demasiado intensas que representen cargas físicas, esté monitoreando permanentemente en el médico su condición de salud. El tercer grupo son las tareas cotidianas o espontáneas. No necesitan ningún tipo de planeación y por supuesto estamos hablando de caminar a ritmo ligero, subir y bajar escaleras, evitar usar el ascensor, la escalera eléctrica, realizar las tareas domésticas, la limpieza, el cambio del lugar de los muebles,
estar permanentemente haciendo diligencias en lo posible en bicicleta. Si al caminar se transporta llevando una carga, ya sea las bolsas de las compras, algún portafolios, algún morral, alguna mochila, es necesario equilibrar esta carga manteniendo la columna vertebral alineada. Cámbielo de mano o cámbielo de hombro de manera que usted pueda equilibrarlo durante el tiempo que camina con ellas. Baile en la casa, comparta con quienes vive en su casa juegos que impliquen movimiento, escondidas, juegue twister, rondas, competencias de retos, haga jardinería si le es posible, saque la mascota a caminar y esas entre muchas otras tantas actividades que hacen parte de su actividad física diaria. ¿Cuánto tiempo debemos invertir para que nuestro cuerpo empiece a experimentar la mejoría? Realice mínimo 150 minutos a la semana de actividad física. Puede hacer 30 minutos en 5 días, o 25 minutos en 6 días, o 50 minutos en 3 días. Los minutos diarios no necesariamente tienen que ser continuos, ya que si en un día desea hacer, por ejemplo, 30 minutos, puede fraccionarlos en momentos de 10. Estos 10 minutos los va a realizar interrumpiendo las actividades sedentarias, de tal manera que por cada hora de una actividad sedentaria que usted tenga, haga por lo menos 10 minutos de actividad física o de movimiento o alguna actividad que le genere a usted algún tipo de actividad. Entonces las personas sedentarias deben iniciar en forma suave y paulatina, por lo menos por un espacio de mes y medio a 2 meses, y posteriormente empezar a aumentar los minutos. Estamos hablando de aumentar a 200 minutos, luego a 250, etc. Sin necesidad de aumentar los niveles de actividad física de manera rápida, porque esto puede generar dolores musculares, sensaciones de fatiga y pocas ganas de volver a moverse, perdiendo así la motivación. Tenga en cuenta que la realización de actividad física necesita la realización, por ejemplo, del calentamiento. El calentamiento cuenta con dos cosas, la movilidad articular y el estiramiento. La movilidad articular lleva a la elevación de la frecuencia cardíaca y por ende que la temperatura corporal aumente. Esto con movimientos articulares suaves que van a permitir que la actividad física se realice sin ningún tipo de riesgo, así como lo estamos observando. También haga estiramientos. Prepare los músculos para las exigencias que presente la actividad que usted va a realizar. Así como usted está observando en este momento algunos ejemplos de estiramientos que usted puede emplear en cualquier momento y por supuesto tenga en cuenta que cada ejercicio debe tener una duración mínima de 15, 16 segundos. Después de terminada la actividad, haga la vuelta a la calma. Lleve al cuerpo a bajar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria a sus niveles normales, acompañándolo con estiramientos similares a los que hizo al inicio y por supuesto hidratándose. Y no olvide incluir actividades de fuerza, ejercicios de fuerza, por lo menos 2 a 3 veces por semana, activando los grupos musculares más importantes en brazos, piernas, espalda, pectorales y abdominales, lo cual permite que sus músculos estén cada vez más fuertes, protegiendo las articulaciones y evitando las lesiones en el momento de hacer cualquier actividad diaria. Gracias, Nelson, muy completa tu información. Quisiera que termináramos señalando algunas ventajas de realizar actividad física permanente, no solo en la mejoría de nuestra apariencia externa, sino en el equilibrio de mente y cuerpo. Laura, los beneficios son muchísimos. Vamos a nombrar tan solo algunos. Por ejemplo, mejora la densidad y la función de los huesos. Contribuye en la prevención y control de muchas enfermedades. Vamos a nombrar tan solo algunas. Por ejemplo, las cardiovasculares, como la hipertensión arterial y los riesgos de infarto. También los distintos tipos de cáncer, de colon, cáncer de mama, hígado, entre otros tipos de cáncer. Las enfermedades metabólicas, como la diabetes, como el colesterol alto, entre otras tantas enfermedades. La actividad física es fundamental para el equilibrio metabólico, ayuda a mejorar los niveles de glicemia, de colesterol, el funcionamiento de la glándula tiroides, colabora con el control de peso,
favorece la disminución de grasa corporal. Esto porque al hacer ejercicio, pues el cuerpo consume más rápido los componentes de los alimentos que consumimos permanentemente. Además de esto, la actividad física, el movimiento, el ejercicio, tiene un importante impacto en la salud mental. Ayuda a mejorar autoestima, la imagen personal, a disminuir el estrés, la ansiedad, la depresión, permite compartir la actividad con otras personas y favorece el establecimiento de vínculos y relaciones sociales mucho más amplias, mejora las funciones cognitivas como la memoria, como la atención, como la concentración y por ende el rendimiento laboral y académico. También encontramos que la actividad física ayuda en la mejora de la destreza motriz y las habilidades de nuestros movimientos cotidianos. Somos más independientes, tenemos mejores reflejos, reaccionamos con mayor rapidez a los estímulos, entonces ayuda a mantener y a mejorar la resistencia y la fuerza muscular, disminuye el riesgo de las caídas y por ende pues el riesgo de las fracturas. Ayuda por supuesto a mejorar y a conciliar el sueño y por supuesto esto conlleva a un envejecimiento cada vez más saludable. Así que Laura, la invitación hoy es a que cada uno tome la decisión de escoger el tipo de actividad física que desea hacer y se disponga a disfrutar de todos estos beneficios. Definitivamente, la intervención de cada uno de los invitados ha sido muy provechosa para comprender la interpelación entre nuestro cuerpo y nuestra área mental y emocional. Asimismo, es clave que podamos comprender la importancia de una sana alimentación. Y para eso, quiero dejarlos con Lina Marcela Rivero. Ella nos seguirá hablando de una alimentación saludable, pero desde el punto de vista espiritual. Adelante, Lina. Buenas noches para ti, Laura, y buenas noches para todos los que me están viendo en este momento. Vida saludable precisamente también incluye la vida espiritual. Totalmente hemos aprendido en este ciclo de julio Entrenamiento 3.0 la importancia de la vida espiritual para un equilibrio en las tres áreas de nuestro ser. Pero la palabra de Dios es muy exacta cuando se refiere a lo que significa vivir una vida de bienestar, una vida o un estado más bien constante de felicidad. A esto se refiere la Biblia con la palabra bienaventurado. Bienaventurado significa un estado constante de felicidad, un estado permanente de equilibrio, de bienestar, muy propicio con lo que hoy hemos escuchado a través de las anteriores intervenciones. Yo quiero que me acompañen a la Biblia, al Salmo capítulo 1, versículo 1. Dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí la Biblia me habla de tres cosas que interrumpen ese estado de felicidad, ese estado de bienaventuranza, ese estado de constante equilibrio. Lo primero que me dice es estar o aquella persona que anduvo en consejos de malos. ¿Qué significa consejo de malos? Muchas veces nos rodeamos de personas que no son buenas consejeras, de personas que lo único que quieren quizás es congraciarse conmigo y por eso comparten mi criterio, por eso comparten mi manera de pensar. No quiere para nada corregirme o enseñarme o hacerme una crítica, porque lo único que desea es como conservar esa buena relación. Y a decir verdad, muchos de nosotros a veces nos cuesta que nos hagan una corrección, que nos digan o nos enseñen o nos exhorten a algo. Y entonces es allí donde nosotros rechazamos definitivamente a aquellas personas que sí quieren hacer una corrección.
Entonces, estamos precisamente a expensas de los consejos de aquellas personas que lo único que quieren es decirnos lo que deseamos escuchar. Malos consejos, personas que nos contagian de su queja, de su necedad, de su negatividad, ¿sí? Que no están de pronto buscando un bienestar para nuestra vida, sino sencillamente darnos malos consejos. ¿Para qué vas a perdonar? Hazlo así, haz esto. Nos invitan, nos incitan entonces precisamente, y ahora lo vamos a ver en el segundo punto, a que siempre escuchemos lo que queramos, lo que queremos escuchar. Y entonces la Biblia también nos dice en Proverbios 28:23, y me gusta personalmente mucho esta versión, traducción al lenguaje actual. Dice de la siguiente manera: el tiempo te demostrará que vale más una crítica sincera que un elogio. El tiempo finalmente nos va a demostrar que esos elogios que muchas veces no se hicieron con sinceridad, sino sencillamente por mantener una relación, nos hizo mucho daño, porque pudimos allí haber corregido seguramente una actitud, seguramente alguna situación que no estábamos haciendo de la mejor manera, y alguien no tuvo el valor para decirme: no, Lina, así no se hace, no, Lina, podrías hacerlo mejor, sino por el contrario, lo hiciste súper bien. Y entonces nosotros, que queríamos escuchar eso, no permitimos una exhortación o una crítica, sino mejor un elogio. Y preferimos entonces los consejos malos. Aquel entonces que nos quiere dar un buen consejo, quizás lo tachamos como tan moralista, ya vino con su sermón, ya vino con sus justificaciones, porque no queremos precisamente escuchar lo que tenemos que escuchar. Y aquí la Biblia nos dice, eso interrumpe el estado de felicidad, el estado permanente de bienaventuranza. También dice la Biblia en Proverbios 27, del 5 al 6, también traducción al lenguaje actual: quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere un amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Definitivamente qué clara es la Biblia, y qué maravilloso es encontrar en este manual de vida y manual de instrucciones consejos tan importantes y tan propicios para lo que estamos hablando. Quien de verdad te ama te va a reprender, te va a decir: no lo estás haciendo bien, te estás equivocando. Tal cual un padre o una madre hace con su hijo. Finalmente, cuando uno ama, corrige. Cuando uno ama, dice: no, eso no está bien. No está bien que lo hagas, no está bien que digas esto, no está bien que te comportes de esta manera, porque hay amor. Pero si yo dejo que todo suceda, si yo dejo que todo se dé sencillamente por mantener esa relación, le estoy haciendo mucho daño, porque a la larga esa persona va a descubrir esa situación, ese error, y va a llegar un momento en que va a decir: bueno, y esa persona que me ama tanto, ¿por qué nunca me lo dijo? Porque siempre, en vez de corregirme, dejó que yo me equivocara y cada vez fuera peor, y seguramente fuera el error más difícil de corregir, o en algunos casos hasta irreversible. En definitivamente, ese que en algún momento te puede herir, que en algún momento la verdad me puede doler, te ama más que seguramente aquel que sencillamente da un beso, pero por detrás está diciendo lo que no quieres escuchar, pero que es verdad. Bueno, ese es el primer punto para responder lo que hoy estamos abordando en este tiempo. Usted quiere un estado de bienaventuranza, un estado de permanente felicidad. No esté en caminos o en consejo, más bien, que es el primer punto, de aquellos que no desean darle un buen consejo, sino un mal consejo, en consejos de malos. Segundo, dice el Salmo allí mismo en el versículo 1, ni anduvo en camino de pecadores. ¿Qué significa camino de pecadores?
malas compañías, mala influencia en nuestra vida, que nos desvía del camino, personas inestables que nos influyen a tomar decisiones donde no solamente me voy a hacer daño a mí mismo, sino también le voy a hacer daño muchas veces a las personas que más amamos. Ese tipo de personas que nos influyen a vender los principios, que nos invitan a que tengamos un camino de desesperanza, un camino seguramente que no conlleva a nada bueno, sino por el contrario, que destruye. Y entonces es allí donde esa mala influencia, donde esa mala compañía me induce a hacer las cosas que yo sé que no están bien, pero que esa persona me invita a que hágalo. La vida es corta, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿sí? Y entonces es allí donde nos invitan a desviarnos del camino que para nosotros era correcto, que para nosotros era real, que para nosotros era la línea recta que debíamos continuar. Y también la Biblia nos habla de esto en Lucas 6:39. Aquí estamos usando en este versículo la versión Reina Valera 1960. Dice de la siguiente manera: Jesús en una parábola les dijo: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Miren qué increíble. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Vamos por aquí, creyendo que ese es el camino, creyendo que ese es lo que deben transitar. Y entonces ese ciego que guía al otro que tampoco puede ver, ¿no caerán los dos en un hoyo? Claro que sí. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que tomar la decisión de no vivir por emociones, sino vivir por principios, por todo aquello que Dios me ha dicho que yo debo hacer para que yo viva ese estado permanente de felicidad. Pero hay un tercer punto que interrumpe ese estado, esa vida saludable en el espíritu, ese ser bienaventurado. Y también lo dice ahí en el versículo 1, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los escarnecedores? Son aquellos que alimentan su felicidad de la burla, son aquellos que se sientan horas a hablar del otro, a reírse de lo que al otro le pasa y lo disfrutan. Y lo critican y se burlan y se ríen y escarnecen y comen del mal ajeno. Y entonces aquellas personas que se sienten satisfechas por ver ese mal que le hace al otro y se sienta allí horas enteras, es su delicia sentarse allí, es delicioso para ellos ese chisme, esa habladuría, esa murmuración. Pero con el tiempo se van a dar cuenta que su corazón está totalmente vacío, que la felicidad que experimentan o la alegría o el placer que experimentan es momentánea, pero no es un estado de felicidad constante. Es por eso que la Biblia nos dice, ese no es el bienaventurado. Bienaventurado no es entonces aquel que se cree que por estar en consejos de malos, que se cree que por estar en camino de malas influencias o malas compañías, que todo lo puede hacer, que es libre para hacerlo, o que quizás se sienta a escarnecer del prójimo, es feliz. Con el tiempo se va a dar cuenta que hay un gran vacío en su corazón. Pero entonces, ¿quién sí vive un estado de bienaventuranza? ¿Quién sí experimenta ese estado permanente de felicidad que queremos hoy aprender para que podamos vivir? Porque no solamente entonces es todos los consejos que hemos recibido en esta noche, sino también en mi área espiritual, como lo hemos aprendido, cómo hacer para que esta área logre el equilibrio de las otras y que yo pueda experimentar entonces ese estado de felicidad. Pues la Biblia nos lo dice en el versículo 2 del mismo Salmo 1. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia.
y en ella medita de día y de noche. ¿Qué significa delicioso? ¿Qué es algo delicioso? Bueno, ahorita lo mencionábamos precisamente con la silla de escarnecedores. Para algunos es delicioso sentarse a despotricar del otro, a generar un chisme, una habladuría, una murmuración. Pero hablemos de alimentos. Hoy que hemos hablado tanto de la sana alimentación y de la vida saludable en el cuerpo, ¿qué es un alimento delicioso? Para algunos, un alimento delicioso es un dulce, les encanta el dulce. Y comerse un postre, una torta, una malteada, algo dulce, para su paladar es delicioso. Para otros es delicioso un buen asado, y yo me clasifico entre esos. Algo delicioso, un buen asado. Bueno, Argentina nos está escuchando, Uruguay, una deliciosa parrillada argentina. Para muchos es delicioso, ¿verdad? Para otros es delicioso las pastas, ¿sí? Y entonces son alimentos que son deliciosos, que disfrutamos, que nos encanta. Eso significa delicioso, me deleita, me llena, me genera placer. Eso es delicioso. Pero hay alimentos que sabemos que, aunque son deliciosos, no son saludables. Por ejemplo, hay una clasificación o un grupo de alimentos que han sido objeto de investigación, los embutidos, y son deliciosos para muchos, ¿sí? Para muchos comerse una salchicha o cualquier tipo de embutido es algo delicioso, es algo placentero. Pero los embutidos han sido un objeto de investigación por muchos años, precisamente porque generan algunas situaciones en el cuerpo, no son tan saludables. Entonces se ha descubierto que generan problemas de colesterol, que predisponen a la obesidad, que en muchas ocasiones, claro, precisamente para que estos embutidos puedan ser preservados, a veces se debe usar nitrito de sodio, y ese nitrito de sodio que se usa para conservar a largo plazo estos embutidos pueden generar procesos cancerígenos, y esto ha sido objeto de muchos estudios. Entonces hay alimentos, bueno, ustedes saben, los embutidos se realizan precisamente de las sobras de las carnes animales, y esto tiene muchísimas grasas saturadas. Y entonces todas estas situaciones que generan que no sea saludable hace que mucha gente pueda decir, es delicioso, pero no lo puedo consumir, o no lo puedo consumir en exceso porque me hace mucho daño, y entonces ha tenido que retirarlo desde su dieta. Pero ¿qué tal si ese embutido, o qué tal si ese alimento que para usted es delicioso, el dulce, la pasta, la carne, como lo decíamos ahora, a usted le dijeran, cómase el embutido y usted va a tener menos colesterol, y usted va a tener menos riesgo a la hipertensión arterial? Usted se come el embutido y entonces es anticancerígeno. Usted se come el embutido y eso retarda el envejecimiento, ¿sí? Le pone la piel hermosa. No, pues todas las mujeres comeríamos inmediatamente embutidos, ¿verdad? ¿Qué tal si ese alimento delicioso, aparte de ser delicioso, es saludable? Genial, sería maravilloso para mí. Y hay alimentos que son así, que para muchos son saludables, pero también son deliciosos, como las verduras. Hay gente que disfruta comerse un brócoli, hay gente que disfruta comerse una zanahoria, bueno, en fin, el grupo de verduras les sabe delicioso, pero no solamente es delicioso, es también saludable para su organismo. Eso es lo que desea Dios que entonces nosotros hagamos con su ley, con su palabra, con aquello que está escrito en el manual de la vida, que no solamente sea saludable, porque usted puede decir, ay, bueno, voy a ver estos programas porque son saludables, porque me hacen bien. Bueno, voy a leer la Biblia porque es saludable, me hace bien, dice cosas que yo necesito aplicar.
Pero qué maravilloso sería que hoy nosotros tomáramos la decisión de que no solamente la palabra de Dios fuera algo saludable, sino que también se convirtiera en algo delicioso. Algo que yo disfruto, algo que yo quiero hacer, algo que yo quiero conocer, que yo quiero estudiar, que yo quiero saber qué hay más allá de lo que estoy leyendo. Y entonces dice la Biblia que cuando para usted su palabra es saludable, pero deliciosa también, cuando usted medita en esa ley de día y de noche y la disfruta, mire lo que dice el versículo 3. Usted será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué tal? Que estos sean los resultados. Entonces, si yo quiero vivir una vida de bienaventuranza, si yo quiero vivir una vida de un estado permanente de felicidad, muy bien, me está diciendo que no escuche consejos malos, muy bien, me está diciendo que no esté en camino de aquellos influenciadores que me quieren desviar, muy bien, quiere que no me siente en silla de escarnecedor, pero aparte de eso me dice, más bien, en vez de hacer esto, ¿por qué no tomas la palabra de Dios y que se convierta en tu delicia? Que se convierta entonces en algo, más allá de ser saludable, algo delicioso. Pues quiero decirles que estos son los resultados. Su vida será como un árbol como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo es un árbol? Lleno de vida, ¿verdad? Si está cerca de una corriente de agua, es un árbol lleno de vida, pero aparte de eso, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que, si la pregunta es, ¿cómo experimento en mi área espiritual una vida saludable? ¿Cómo experimento en mi área espiritual una vida de equilibrio, una vida de constante felicidad? Aquí está la respuesta. Salmo 1, del 1 al 3. Apliquemos esto y vamos a ver cómo vamos a experimentar no solamente equilibrio en nuestra área espiritual, sino como lo hemos aprendido en nuestra alma y también en nuestro cuerpo, porque finalmente nuestro cuerpo va a reflejar todo lo que vivimos en el alma y en el espíritu. Acompáñenme entonces a cerrar esta noche de gran edificación, de grandes enseñanzas, a través de una corta oración. Papá Dios, gracias por lo que hoy nos has enseñado, gracias por todas las instrucciones que hoy nos has dado, que queremos poner en práctica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Pero hoy, haz una oración especial, una oración específica. Dile, Señor, yo quiero vivir ese estado permanente de felicidad. Yo quiero vivir ese estado de alegría, de gozo, de satisfacción, de equilibrio, no como algo momentáneo, sino como un estado permanente. Hoy dile, Señor, yo entonces deseo que tu palabra sea mi delicia, que tu palabra sea como ese alimento que no solamente es saludable, sino que es delicioso, que yo puedo disfrutar, que hay placer al hacerlo. Dile, Señor, yo quiero que tu palabra entonces sea mi guía, sea mi instrucción, y aún permíteme entonces salir de esos consejos que no me hacen bien, de esas malas influencias que me desvían del camino, y también no me permita sentarme en una silla de burla de escarnecedores. Por favor, Señor, quédate con nosotros, Señor. Yo deseo para mi vida, dígale, que sea una vida que sea como ese árbol que describe el Salmo 1 y que todo lo que haga pueda prosperar. Gracias por este tiempo y por lo que has enseñado a mi vida en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Y con esto cerramos nuestro ciclo temático Entrenamiento 3.0. Pendientes de todos nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube Soy ICT. De lunes a viernes nos acompaña nuestro líder Jimmy. A partir de las 5 de la mañana iniciamos el día con el programa Teoterapia y Meditación. Y lo cerramos a las 9 de la noche con Abre los Cielos. Los martes
un programa especial para las parejas a partir de las 7 de la noche. Los miércoles tenemos nuestro programa, nuestra cita semanal para los profesionales y empresarios comprometidos. Los jueves a partir de las 3 de la tarde las mujeres también tienen una cita en el programa virtual de damas con nuestra líder Saidi, y a las 7 de la noche también hay un programa muy especial para todos los jóvenes, los MJC. Por otro lado, los viernes, Alfa y Omega, los universitarios también tienen su programa especial a partir de las 7 de la noche, y los sábados tenemos doble programación. A las 10 de la mañana, las citas para los niños, el Ministerio Virtual MIC, y a las 5 de la tarde, nuestra reunión para toda la familia, la reunión Raíces junto a nuestro líder Jimmy. Y los domingos cerramos la semana con un audio, un podcast, Teoterapia Expreso, para que ustedes estén muy pendientes de estas plataformas a través de Spotify y de SoundCloud. Por otro lado, también quiero contarles que, bueno, ya empezamos el mes de agosto y con esto un ciclo temático que se llama Supervivientes, desarrollando resiliencia. Y nuestro primer tema de agosto, y aquí les tengo la primicia, es Nos cambió la vida. Así que ya saben que no se pueden perder nuestro programa semanal. Recordarles también que a partir del 1 de agosto tenemos un tiempo muy especial y es un tiempo de ayuno. Toda nuestra familia de la ICT en los diferentes rincones del mundo vamos a hacer un ayuno el 1, 2 y 3 día de agosto para que por supuesto ustedes también se preparen. Con esto me despido y espero que nos volvamos a encontrar una próxima ocasión. Chao.